Bueno, estamos de regreso. Vamos a seguir viendo lo que son el cálculo de las determinantes. Ya estábamos viendo nos quedamos en este ejemplo. Yo creo que estamos todos. Ya. Nos quedamos en este ejemplo, ¿no? Para calcular el determinante de 2 por 2. Aún por si acaso no les he cargado todavía la lección porque no la he terminado de subir. Entonces la lección se las voy a tomar el día miércoles. Economista, ¿a qué hora del día miércoles? En el receso. En el receso. Ok. En el receso. En el receso del día miércoles. Ya. Continuamos. Acá, ya. Bueno. Entonces estábamos nosotros conversando lo que son las determinantes. El determinante no es nada más que un elemento que nos permite identificar si es que una matriz se puede invertir o no se puede invertir. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es una dimensión de una matriz un poquito más compleja. Es una matriz de 3 por 3. A diferencia de una matriz de 2 por 2, aquí vamos a tener que el número de permutaciones va a ser de 6, ya no va a ser de 2 únicamente, porque obviamente vamos a combinar 3 filas por 3 columnas. Entonces se puede tomar la primera fila por la segunda columna, la primera fila por la tercera columna. Ahí tenemos 3 combinaciones, 3 formas en filas y columnas, y lo mismo con columnas y filas. La primera columna por la segunda fila, segunda columna por la tercera fila y tercera columna por la primera fila. Se puede hacer las combinaciones posibles. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos la matriz de 3 por 3, 3 filas, fila 3 y 3 columnas. Es una matriz cuadrada, ¿no? Recuerden que para el cálculo de las determinantes solamente se puede realizar cuando son matrices cuadradas. En el caso de matrices rectangulares, si faltara, por ejemplo, faltara toda la fila 3, en el momento de hacer las combinaciones vamos a tener que queremos multiplicar la fila 2 por la columna, perdón, la columna 2 por la fila 3 no se va a poder hacer. No se va a poder hacer porque no existe ese elemento. Entonces no se puede trabajar con matrices rectangulares. Ahí lo que se podría hacer es, si tenemos una matriz rectangular, convertirla en una cuadrada creando una fila de ceros. Pero lo más probable es que al momento de hacer ese cálculo, nos va a salir que la determinante sea igual a 0. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta al momento de hacer los cálculos de las matrices. Vamos a calcular el determinante de esta matriz de 3 por 3. Entonces el determinante de A ya sabemos que se expresa det A, o en la A entre barrillas, como que si fuera valor absoluto. Y aquí tenemos la matriz a la cual vamos a calcular la determinante. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos el primer término, que es el A11. Como es positivo, va a ser adelante positivo, ¿no? ¿Y qué va a multiplicar? Al primer elemento, A11, multiplica al segundo elemento y multiplica al tercer elemento. ¿Sí? Bien, aquí tenemos A11 por A12 por A13, A11 que multiplica A12 y multiplica A13. Luego, la siguiente fila que vamos a tomar es el A12. Entonces va a ser, como es la segunda, va a ser menos, con más. Bueno, aquí está tomando en forma de diagonal, pero aquí va a ser A12, está tomando de esta, aquí que multiplica ¿a quién?
aquí está haciendo el cálculo de las diagonales, está trazando todas las diagonales. Entonces tenemos A1, 2, A2, 3 y A3, 1. Aquí está tomando las diagonales positivas. El otro también, si sigue el mismo criterio, va a ser más. Ajá, va a ser más. Y está tomando de la diagonal 1, 3. Aquí es como que se forma en esta diagonal. Tomamos el A2.1. Es como que aquí se forma un triángulo. Así. En su diagonal A2, 1 y A3, 2. Así. Miren. O sea, aquí va a ser recto, recto. Y en esta diagonal como que rebota, no encuentra y rebota. No se va hacia abajo, ni se va a la izquierda, ni se va a la otra diagonal, sino que rebota al siguiente. Entonces viene A1, 3, viene a ser A3, 2 y A2, 1, ¿no? Entonces, y hace el producto. Entonces el siguiente va a ser negativo, porque está tomando la diagonal opuesta, en este caso la diagonal negativa, que vendría a ser el elemento A1, 3, la inversa, esta diagonal, esta es la diagonal secundaria, se multiplica a 2, 2, se multiplica a 3, 1. Ahí tenemos que es la diagonal secundaria con signo negativo. Va a ser menos el elemento, como trabajamos esta, ahora va a ser el elemento 1, 2, acá. Para este elemento, la diagonal inversa va a ser 2, 1, 1. ¿Sí ven? A 1, 2. La diagonal inversa a 2, 1. Y luego brinca, no puede venir acá, no puede venir acá, sino que se va a la siguiente, que es A. Este aquí no viene acá. ¿Por qué no tomo este 3, 2? Porque este 3, 2 ya estoy considerando el elemento A1, 2. Entonces ya no puedo volver a tomar otro elemento de la misma fila. Acuérdense que es un elemento de una fila y un elemento de una columna. Entonces el siguiente elemento que vamos a tomar va a ser el A3, 3. Entonces y el siguiente va a ser menos el A1, 1. Como aquí no tiene, entonces va a rebotar. ¿A cuál va a rebotar? Ya va a venirse al elemento 2, 3. 2, 3, que viene a ser acá. Y el elemento 3, 2. ¿Sí? O puede ser, o lo pudieron haber puesto elemento 3, 2 y 2, 3. Si no, hubiese lo puesto por el orden de filas. Fila 1, fila 2, el tercero y el de acá. ¿Por qué no se puede tomar el de acá? Porque ya, si se tomaría el elemento 2, 2, no podríamos tomar un elemento de acá. Porque estaríamos tomando la misma columna. ¿Ya? Entonces, y siempre son en su sentido de como que forman un triángulo entre sus inversas, entre sus diagonales, siguiendo el mismo sentido de sus diagonales. Eso es la forma como se calcula el determinante para una matriz de 3×3. Al comienzo quizás se vuelve un poquito medio complicado, medio confuso, pero esto es con la práctica. Seguimos. Ahí tenemos que para expresar la determinante de A hay que considerar todas las permutaciones de 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuáles son estas permutaciones? Tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces, son las posibles combinaciones que tenemos. Acuérdense que no es lo mismo decir permutación que si fuera combinación. Si esto fuera combinación, se multiplica por 3 el número de combinaciones posibles. Entonces, aquí solamente estamos hablando de la permutación, es decir, que no hay una combinación que se repita. O sea, todas las combinaciones que se expresan en esta permutación son únicas. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Estos son cada uno de los elementos. Como esta es la diagonal principal, el primer término va a ser positivo, es par. Acá le decimos que es impar el A1, 1, A2, 3. Esta es la segunda dimensión. 2, 3 y 3, 2 es impar. A1, 2, A2, 1, A3, 3 también es impar. A1, 2, A2, 3, A3, 1 es par. A1, 3, A2, 1 y A3, 2 también es par. A1, 3, A2, 2 y A3, 1 también es impar. Todos estos elementos que tenemos aquí, ya es importante que se vayan familiarizando
para cuando vayamos a calcular la matriz de cofactores, la matriz adjunta y la matriz inversa. Estos elementos son, son necesarios para calcular operaciones con matrices. ¿Hasta allí alguna pregunta? Pregúntense. ¿Está claro? Ya les voy a mandar unos ejercicios de práctica. Economista, yo tenía una duda o Dígame. una incógnita. Lo que pasa es que lo que nos estás explicando es cómo calcular la determinante por el método de cofactores. No, Eso es. no. Entonces, Aquí les estoy explicando cómo calcular la matriz en su sentido general. ya. El método de Estaba cofactores, confundido. el método de cofactores utiliza estas definiciones de par, impar, utiliza pero ya especificando, ya dándole un orden. Y se multiplica. Sí, por eso estaba confundido. Sí, es muy parecido. Lo que pasa es que el método de cofactores es un procedimiento que alguien lo propuso, porque inicialmente cuando se empezaron a trabajar con las determinantes, el procedimiento era este: analizar las diagonales, trabajar en el sentido de las diagonales, y si va en el sentido de la diagonal principal, se iba a llamar positivo; si va en el sentido contrario a la diagonal principal, es decir, en el sentido de la diagonal secundaria, iban a ser negativos. Y los unos eran pares y los otros eran impares. Y se hacían los productos y las sumas. Entonces, eso es, en cambio, de ahí viene otra persona y dijo, no, podemos hacer sacando el elemento cofactor, que consiste en identificar el elemento y sacar la matriz del elemento que lo compone, el determinante de la matriz que lo compone. Entonces, eso ya es otro procedimiento. También existen algunos procedimientos, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita lo que nos estamos concentrando es en saber calcular en una forma general lo que son las determinantes. Por eso que hablo de permutaciones. De permutaciones. ¿Qué es una permutación? Es una combinación sucesiva de números que no se repiten. En cambio, una combinación es una sucesión repetitiva de números que se pueden repetir. Si, por ejemplo, si sacamos la combinación entre dos números, entre 1 y 2, vamos a tener, hablamos de permutaciones, tenemos dos combinaciones posibles. En cambio, si hablamos de combinaciones, tenemos 4, porque se pueden combinar de forma inversa también. Es lo mismo decir 2, 1 que 1, 2. En cambio, en permutación, o es 1, 2 o es 2, 1, pero no se repite. A eso es importante que ustedes sepan distinguir cuando hablamos con estas definiciones. De una manera menotécnica. ¿Qué significa menotécnica? De una manera visual. De una manera visual, para recordar qué son los positivos, el producto y los tres elementos de la diagonal principal y los dos triángulos en el mismo sentido. O sea, vamos aquí un poco a entender esta lógica que estamos aplicando, porque de repente para algunos de ustedes esta lógica queda un poco difusa, como que como que estás tomando un sentido, pero te vas por otro, como que no queda muy claro. O de repente quieren preguntar, pero están tan enredados que no saben cómo plantear la pregunta. Y si algunos saben ya cómo calcular la determinante de una matriz por el método de cofactores, van a decir, sí, pero aquí no va a ser, cuando es cofactores es más, menos, más, menos, más, menos, y aquí lo está poniendo más, más y todo menos, menos. Entonces como que no cuadran las cosas. Entonces un poco viene esta manera mnemotécnica que consiste en presentar el proceso de manera visual. Entonces aquí tenemos la determinante para los elementos que pertenecen a la diagonal principal. La diagonal principal es la que está de rojo, ¿no? Ustedes ya saben que es A1, 1, A2, 2, A2, 3. Entonces estoy tomando un elemento de la primera fila, de la segunda fila, de la tercera fila, primera columna, segunda columna, tercera columna. Luego, ¿con cuál nos vamos? Con A1, 2. Como estamos hablando de la misma diagonal principal, que viene en este sentido, entonces va 1, 1, 3, el siguiente es 2, 3. No puedo tomar el elemento 3, 3 del elemento 1, 3 porque ya está considerada esta columna y esta columna están consideradas. ¿Cuál me queda? No puedo considerar tampoco esta de acá, porque estoy tomando la 1, 2, ya me inmoviliza esta y me inmoviliza esta. Entonces, ¿cuál me queda? 2, 3.
porque estamos en la diagonal principal. Entonces, se me inmoviliza esta y se inmoviliza esta. ¿Cuál me queda nomás? El A31. Por eso es que se forma un triángulo. ¿Sí? Entonces nos vamos al siguiente, que es 1, 3. Su diagonal principal va a estar asentida hacia acá, pero ya no hay. Entonces, como no hay, me voy al siguiente. Sería 2, 3, no lo puedo tomar porque estoy en la misma columna. El A33 tampoco lo puedo tomar porque estoy en la misma columna. Entonces me vengo acá. No me voy al de acá. ¿Por qué no me voy al de acá? ¿Por qué no me voy al de acá? Porque tampoco puedo tomar esta columna. Ya ¿Por está qué? considerada esta columna. Exactamente. ¿Por qué no me voy al A22? Porque si me voy al A22, estaría tomando la diagonal opuesta, la diagonal secundaria. Y el objetivo no es tomar la diagonal secundaria, porque ahí sería con signo negativo. Es tomar la diagonal principal. Entonces, me voy al único que me queda, que es el A32. Por eso es que se refleja hacia acá bajo el brinco. Y después entonces ya tengo tomado el 1, 3, el A32, está considerado esta fila, está considerado esta fila, ya están dos filas, solamente me queda esta fila. De la fila de acá no puedo tomar la tercera columna porque ya está considerado un término, no puedo considerar la segunda fila porque está considerado el término de acá abajo, entonces el único que me queda es el A21, que se forma un triángulo. Y esos son los tres elementos que corresponden a la diagonal principal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna Ninguna, pregunta? Es ninguna, sencillo. Dígame. ninguna. No hay pregunta. Bueno, esto de aquí es... Entonces, aquí hemos visto de manera visual cómo es el cálculo de la determinante. Obviamente aquí se van a sumar todos los productos, ¿no? Aquí multiplicamos este término por este término y por este término, más este por este, más este por este por este. Ahí es como hemos calculado esta matriz. Vamos a ver con la siguiente parte. Mientras que son negativos los productos de la otra diagonal, es decir, todo lo que pertenezca a la diagonal secundaria. Esos elementos van a ser negativos, obviamente con sus respectivos triángulos. Y hacemos un análisis muy idéntico, pero esta vez consideramos a la matriz diagonal secundaria como el punto de partida, ¿no? Entonces tenemos que sería menos, como empieza en 1, 3, sería menos a 1, 3, que multiplica a A2, 2, que multiplica a A3, 1. Va a ser menos, el siguiente término que viene es el A1, 2. Su diagonal, ¿cuál va a ser? 2A2, 1. Entonces, A1, 2 por A2, 1, que multiplica a sí mismo. No puedo tomar ningún término de aquí, ningún término de acá, ningún término de aquí, ningún término de acá. El único que me queda es este. Entonces, por A3, 3. De ahí me voy al de acá, al A1, 1. Pero en el A1, 1 no tengo otra diagonal. Entonces, no puedo tomar el 2, 1 ni el 3, 1 porque ya están considerados. Lo mismo el A1, 2 y el A1, 3 ya está considerado al momento de tomar el A1, 1. Entonces, el que me quedaría es, al A2, 2 no lo voy a considerar porque pertenece a la matriz diagonal principal y estoy trabajando con la diagonal secundaria, entonces me voy al término que me queda libre, que es el A3, 2, pero el A3, 2 no corresponde a este término porque va a seguir el sentido opuesto, que en este caso sería el A3, 3. Entonces, aquí tendríamos que para este término, viene el término de acá, va a ser el siguiente, el A3, 3. Y de ahí se forma el triángulo como tal. ¿Ya? Esto es para el cálculo de la diagonal opuesta. Ustedes, si lo quieren visualizar de una manera visual, si no, de repente no recuerdan el esquema del proceso, lo pueden ejecutar como si fuera, des en cuenta que sigue una figura geométrica similar. Aquí es la diagonal principal y van dos triángulos. El triángulo y en forma de triángulo se van expresando los términos. Y acá va a ser lo mismo, pero en triángulo opuesto. ¿Sí se dan cuenta? Aquí el triángulo, un vértice está en el elemento 1, 3 y acá el otro vértice está en el elemento 1, 1.
son opuestos, ¿sí ven? Está en el 2, 3, el otro va a estar en el 2, 1, 1. 2, 1. ¿Sí ven? Son elementos opuestos que forman como una especie de figura geométrica parcialmente elaborada. Entonces, esto es el procedimiento que sirve para encontrar la determinante de una matriz. No es la regla por el método de cofactores ni el método de Kramer. De aquí, obviamente, se deriva lo que es el método de Kramer, pero eso no lo estoy especificando aún. Porque el método de Kramer lo único que consiste es como que nosotros aumentamos la matriz en los términos que faltan y consideramos los productos. Eso es otra metodología, pero acá que es básicamente lo mismo que esto, porque eso fue lo que lo propuso este señor Kramer para calcular las matrices, porque en sus orígenes, cuando calculamos las determinantes, matrices grandes, acuérdense que en esas épocas, estamos hablando de hace un par de siglos atrás, no existían las computadoras, ni mucho menos las computadoras. Lo único que existían era el ábaco, pues, y el ábaco llevaban los cálculos por medio de fichas con colores y tamaños. El color significaba una cosa, un tamaño otra cosa, y con eso iban realizando cálculos matemáticos complejos. Y entonces, realizar una matriz de dimensión de 5 por 5 era una actividad extremadamente complicada hacerla bajo esta metodología, porque nos íbamos a encontrar con un sinnúmero de permutaciones que mientras mayor sea el número de filas y columnas, mayor será el número de permutaciones y se iban incrementando de manera exponencial. Entonces no era lo mismo hacer una matriz pequeña que una matriz grande. Entonces hubieron quienes, por tratar de simplificar este proceso, elaboraron metodologías alternativas para encontrar las determinantes. Y ahí nació la metodología de Kramer, la metodología de cálculo de la matriz de cofactores, para poder encontrar una determinante de una matriz. Y al fin y al cabo son lo mismo. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de los determinantes de una matriz, cuando la elevamos al producto, encontrábamos que existían ciertas propiedades o ciertas reglas que se cumplían. Es por simplemente el manejo de los datos que se encuentran ordenadas de una manera específica y al momento de procesarlo se lo hacen también de una manera específica. ¿Ya? Entonces continuamos. Vamos a ver ahora con un ejemplo numérico, ya para echarle números. Entonces tenemos esta matriz A, nuevamente una matriz de 3 por 3. Vamos a calcular la determinante de esta matriz. Entonces la matriz, ya saben, la determinante son 2 rayas, ¿sí? Acá es un paréntesis, o corchete. Yo prefiero ponerle con paréntesis para distinguirlo, porque a veces en los corchetes, por el apuro, uno no le hace las rayitas de abajo. Y cuando está hecho en el apuro, ya me ha pasado que cuando estoy en el apuro, hago corchete y luego no sé cuál mismo es determinante y uno se hace bola. Entonces mejor tener una nomenclatura bien clara al momento de trabajar con los números. No sé si ustedes se recuerden, pero algo que siempre se ha hecho hincapié, al menos yo siempre he hecho hincapié, es el orden al momento de escribir los números. Las rayas de división tienen que ir al mismo sentido de la diagonal, porque no es lo mismo que esté debajo del igual en la raya de división, que esté por arriba del igual de la raya de división. No es lo mismo que esté un medio en forma de quebrado, un medio en forma de fracción, no es lo mismo que esté en forma de división. Todos tienen un significado diferente. Entonces, en matemáticas es muy importante guardar un orden al momento de expresar las cantidades. Entonces aquí lo que estoy reexpresando la matriz A para calcular su determinante. No quiere decir de que esto sea la determinante. Ojo, esta no es la determinante. Esta es la expresión de la matriz a la que se la va a encontrar su determinante. Entonces, comenzamos. La primera va a ser A3, A1, 1 por el segundo elemento de la primera diagonal por el tercer elemento de la diagonal principal. Ahí tenemos el primer producto. El otro sería más, me fui de largo, más, luego vamos al siguiente, que es el de acá, que se multiplica por 0, y nos tocaría multiplicar
ya no puedo tomar este elemento ni este elemento. Entonces, diría tomo este, pero si tomo este, me estoy yendo a la diagonal opuesta, entonces me vengo acá. ¿Sí? Por eso es así. Y recuerden que es en forma de un triángulo. Esa es otra pista, se forma un triángulo. Luego va a ser más, ¿cuál elemento toca? Sería el menos 3. Bueno, aquí lo he puesto al 7 primero para que no se altere, pero sería más por menos 3, va primero. Después del menos 3 viene el menos 4, acá. Y después del menos 4 viene el 7. ¿Sí? Aquí se puso primero el 7 un poco para que no genere confusión más por menos. Por eso se le puso, pero sería aquí el menos 3 por el menos 4 y por 7. Entonces ahí tenemos los elementos positivos, que corresponden a la diagonal principal. Esto viene menos, ahora sí nos vamos con la diagonal secundaria. Entonces el elemento de la diagonal secundaria va a ser menos 3. Entonces tenemos menos 3. ¿Sí? Menos 3, que multiplica obviamente a menos 1 y a 2. Ahí tenemos el primer elemento de la diagonal secundaria. El otro va a ser menos, va a ser 2, que multiplica a 7 y que multiplica a 5. 2, 7 y 5. ¿Sí ven? El siguiente, ¿cuál va a ser? Menos. Aquí nuevamente sería 3 primero. 3 por menos 4 y por 0. ¿Ya? Y aquí tenemos expresado cada uno de los términos. Entonces multiplicamos. Si multiplicamos y sumamos cada uno de los elementos, vamos a llegar a que el determinante de esta matriz A es menos 7. ¿Qué significa el menos 7? Que esta matriz es invertible, que se la puede calcular su inversa. Como es una matriz invertible, sirve para trabajar con sistemas de ecuaciones. En cambio, si la matriz no es invertible, es una matriz irregular, y como es una matriz irregular, no sirve para realizar operaciones en sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ninguna, entendido todo. Les voy a mandar una tareita entonces para que practiquen. Una pregunta. ¿Ah? A ver, dime, Burgos. La no es invertible, esa no se puede trabajar con sistemas de ecuaciones, ¿no? Ajá. Ay, sí, porque no la escuché bien eso. Sí, no se puede. ¿Por qué no se puede trabajar con un sistema de ecuaciones? Acá vamos a esta parte. Ahí ustedes están ahorita, si no me equivoco, viendo en la hojita de Excel. Aquí tenemos que esta igualdad, estamos diciendo que esta condición es x igual a 0.5. Esta es una igualdad. Y la estoy expresando, esta ecuación, la estoy expresando de esta manera. Aquí, ¿qué tengo? Estoy diciendo que 2x es igual a 1. Si yo quiero encontrar el valor de x, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Burgos. Sí, se me fue el audio. Disculpen. Ya, no te preocupes. Si aquí yo quiero despejar x, ¿qué tendría que hacer si quiero despejar esta x? Y despejar X. Ajá, si Sería, quieres despejar x, ¿qué harías? tocaría 2 dividido por 1. Tú lo que haces es, este 2 que está multiplicando, pasas al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, coges y divides directamente, ya despejaste la x, se acaba el problema. Ya, eso es si fuera un escalar. En cambio, cuando estamos hablando de matrices, nosotros no podemos dividir las matrices. No existe una división entre matrices, eso no existe. Lo que se puede hacer es calcular la inversa. Entonces calculamos la inversa de la matriz, que va a ser 2x por x invertida. Ya vamos a ver más adelante que una propiedad es que la matriz x por su inversa es igual a la matriz identidad. Eso es una propiedad, una característica. Vamos a tener que es, sacamos la inversa, calculo la inversa y la multiplico en ambos lados de la ecuación. A este lado y la multiplico al otro lado de la ecuación. Entonces, Economista, dígame. ¿sí puede hacer un ejemplo
con lo que nos está diciendo ahorita, de un ejemplo así, calculando la inversa y un sistema de ecuaciones. Lo que O pasa no. es que no les puedo dar el ejemplo ahorita porque no hemos visto matriz inversa. No les he enseñado a calcular la matriz inversa. Ok. No les he enseñado. Puedes, por ejemplo, poner una matriz 1, 2, así. Ponemos aquí igual, invertir matriz. Sí, sí, he visto cómo se hace eso. ¿Ya? Sí, pero eso de ahí no me voy a meter todavía en esa partecita porque de repente tú tienes las bases para asimilar y entender todo el proceso, pero de repente hay otros compañeros que quizás necesitan reforzar algunos temas todavía. Por eso es que no me quiero meter en esa parte. Entendido, gracias. Sí, ya no hay problema. Entonces, esto aquí simplemente estoy haciendo la explicación, es para que sepan la importancia de encontrar un determinante. Si esta matriz X, su determinante, si la determinante de X es igual a 0, ¿qué podríamos nosotros argumentar? De que esta ecuación no tiene solución. Eso diríamos, no tiene solución. No existe una solución para resolver esa determinante. Entonces ahí tendríamos que recurrir a otros términos como cálculo de matrices elementales, aplicamos matrices elementales para lograr obtener un determinante de la matriz y poder calcular. De repente puede encontrarse el caso alguna vez, cuando hagan un cálculo, de que hacen la operación y chute, no me sale la inversa, vuelve a hacer y no me sale la inversa, vuelve a hacer y no me sale la inversa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ahí es porque el determinante es 0. Entonces, el primer paso, cuando uno va a querer calcular una inversa, es ver si existe o no existe determinante. Y si ya sabemos que la determinante es 0, ¿para qué vamos a perder tiempo calculando tanta cosa? ¿Y el determinante se puede calcular ahí en Excel o no? Sí. A ver, ya que estamos aquí en Excel, vamos a esta matriz de acá, vamos a calcular la determinante. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento para esta determinante? A ver, determinante, le vamos a llamar la matriz A. ¿Ya? Entonces, el determinante de A, ¿qué sería igual? A 1 por 2, 1 por 2, más 1 por 2. Sería igual a 4, ¿no? Vamos a ver si de verdad me sale. Igual. Uno por 2. A ver, aquí ya. Determinante. No, pues es la fórmula. Era en la otra versión. Ah, no. Está mal. Es que aquí es menos. Aquí es igual. M determinante le llama. Sí, aquí está, le llama M determinante. Entonces, calculamos y es igual a 0. Entonces, repito esta partecita para los que se perdieron. Entonces, el determinante, primero tomo como tengo dos combinaciones posibles de una matriz de 2 por 2, tomo el primer término, que es la primera diagonal, 1 por 2, como es el signo positivo, de tomo la opuesta, 1 por 2, yo le había puesto más, cuando en realidad es menos, porque estoy considerando ya la segunda diagonal. Y la segunda diagonal, acuérdense que es la diagonal secundaria, entonces para la diagonal secundaria corresponde el signo negativo, entonces va a ser menos, aquí ya no sería 1 por 2, sino que sería 2 por 1, un poco para guardar orden, lógico, y eso nos da 0. Y calculamos acá este. Veamos, para el caso de la matriz de 3 por 3, que habíamos puesto en el ejemplo, es 3, 2 menos 3. Acá abajito lo voy a poner 3, 2 y menos 3.
El otro término es 7 menos 1 y 0. 7 menos 1 y 0. El otro término es 2 menos 4 y 5. 2 menos 4 y 5. ¿Ya? ¿Cuánto me dice que da esta determinante? Me dice que dio menos 7. Vamos a ver si es verdad. La determinante de, vamos a ponerle la matriz B, es igual a menos 7. Menos 7. ¿Ya? Esta es la matriz B. Entonces vamos a ver acá. Vamos calculando con el Excel, con la fórmula M determinante. Aquí. Y selecciono la matriz. Aquí no tengo que estar prestando Shift, Control, sino directamente, porque es un elemento básico. Y da menos 7, ¿sí ven? Dio la misma matriz. Y el Excel lo calcula rapidito, ¿sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Ninguna. No hay pregunta. Burgos, ¿alguna pregunta? No, economista. Entendí. Señorita Cantos, ¿alguna pregunta? Señorita Cantos, Narcisa, Ah, ¿alguna no, pregunta? no, ninguna. No, ¿Seguro? Bueno, no. conste que ya mañana vamos a ver ya lo que es la matriz adjunta. Y para entender la matriz adjunta, es importante que entendamos esta partecita que hemos visto hoy día. Es la forma general de calcular la determinante de una matriz. Este es un procedimiento estándar, como quien dice, este es el procedimiento más básico para calcular una matriz. De ahí mañana vamos a ver el método de cofactores, que ya es un método específico, ya tiene unas reglas específicas de cómo proceder, y vamos a ver también un par de métodos más, dependiendo la necesidad de los cálculos. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, podemos concluir que cuando la matriz es de dimensión mayor a 3, tenemos que aplicar el desarrollo de algo que se conoce como método de Laplace. Este método no es nada más que una técnica que enseñó un señor que se llamaba Place, y él propuso resolver matrices de dimensiones complejas bajo una metodología específica, pero ahorita no nos vamos a meter en estos problemas, nos vamos a quedar solamente para cálculos determinantes de matriz de hasta 3 dimensiones. Tenemos la ventaja de que sabemos cómo calcular las matrices para n dimensiones. Lo podemos hacer también por medio de, como ya todo el mundo tiene acceso a un Excel, así sea pirateado, pero todo el mundo tiene acceso a un Excel. Entonces, inclusive en el celular ustedes encuentran versiones gratuitas de Excel que les permite hacer este tipo de cálculos. Entonces, de ahí vamos a ver algo de lo que alcancemos de las propiedades de las determinantes. En este momento no vamos a ver todas las propiedades, ya que son muchas. No vamos a ver tampoco todas las propiedades, porque hay unas que son específicas para cálculos estructurales, un poquito más complejos, que en economía muy pocas veces se lo toca. Entonces, pero sí vamos a ver las principales propiedades que nos sirven. Yo creo que nos vamos a quedar hasta allí, porque ya estamos a menos de un minuto que se acabe la sesión. Si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento oportuno para que la hagan. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima sesión. Esta diapositiva, ya lo que termina la sesión, se las cargo al modo que no se las he cargado todavía. Entonces, estudien. La lección se las cargo el día miércoles, que tuve un pequeño, estuve el fin de semana un poquito tareado y no pude terminar de cargar las lecciones. Entonces, el día miércoles sin falta. Si no hay nada más que preguntar, entonces nos vemos el día de mañana, mañana tenemos a las 11, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana a las 11, en el horario que está planificado según